Bueno, ayer estábamos platicando sobre algunos archivos que teníamos nosotros en nuestro directorio etc, que son archivos y subdirectorios que tienen archivos de configuración. Dentro del directorio initd habíamos comentado que tenemos scripts para levantar, detener, reiniciar algún servicio de nuestro sistema. Y uno de ellos, en muchos casos, se llama network. Y lo que hace es permitirnos encender y apagar la red o reiniciarla, por ejemplo, cuando hacemos un cambio de configuración. A este script le pasamos un parámetro como start, stop o restart para los casos de encender, detener o reiniciar. Otro archivo interesante es el archivo hosts, que está también dentro de etc, que es el que modificamos cuando en el interfaz gráfico vamos agregando nombres de computadoras con sus direcciones IP, o nombres de hosts con sus direcciones IP. Otro archivo importante es el archivo resolve.conf, que es donde nosotros almacenamos la lista de servidores de nombre que voy a utilizar para el efecto de resolver de un nombre de dominio a su IP correspondiente. Un par de programas importantes son el ifconfig, que es abreviación de Interface Configuration. Este comando nos va a permitir configurar una interfaz de red. Deme un segundo. Otro comando importante es el comando route, que nos permite declarar rutas a otras redes y a redes e interfaces locales. Acuérdense que platicábamos cuando veíamos TCP/IP y Ethernet. A nivel de la red local utilizamos el protocolo Ethernet para el intercambio de paquetes en los diferentes hosts de la red local. Pero si yo voy a viajar a otra red, probablemente lo haga por algún otro medio que no sea Ethernet. Yo voy a tener ruteadores o gateways o compuertas que van a tener, por un lado, una interfaz Ethernet a mi red, y por otro lado, podría tener uno o más interfaces a otras redes, que podrían ser interfaces ópticos, también de Internet, que podrían ser de fibra óptica, como les decía, podría ser un paralelo de alta velocidad, podría ser un serial de alta velocidad también. Tenemos diferentes tipos de interfaces que nos van a permitir llegar a otras redes. Y puede ser que un paquete que salga de mi red, porque ya lo habíamos visto también, va a llegar a un ruteador y de ahí va a brincar, y puede ser que tenga que brincar a otro, a otro, a otro y a otro más hasta llegar a su destino final. Cuando nosotros controlamos toda la red, o estamos, por ejemplo, en un campus o en una empresa que tiene varios departamentos y cada departamento tiene sus propias redes o subredes, podemos establecer las rutas o marcar las rutas a mano para indicar el flujo de los paquetes. Esto va a ser interesante cuando veamos la parte de ruteo. Ahora bien, ¿cómo vamos nosotros a realizar la configuración manual de nuestra red? La guía que estoy mostrándoles incluye desde la configuración de la interfaz local o del loopback, que tiene siempre la IP 127
001. Casi que por default, en las versiones más actuales de Linux, no hace falta configurarlo, lo configura por defecto. Sin embargo, no está de más entender cómo lo hace o cómo lo deberíamos de hacer. Esto lo vamos a hacer a mano en la Raspberry, pero vamos a ver primero la parte teórica y después vamos a conectarnos a la Raspberry para hacer todo esto. Ojo, los que tengan una Raspberry Pi 3 o una Pi 4 que tiene interfaz Wi-Fi e interfaz Ethernet, si están conectados al escritorio remoto vía Wi-Fi, podemos estar jugando con las configuraciones del interfaz Ethernet y hasta las del interfaz local. Los que no tengamos una interfaz Wi-Fi en la Raspberry, pues vamos a tener que estar conectados con un monitor y un teclado, porque a la hora de hacer los movimientos en la configuración, pues nos vamos a quedar sin red, en pocas palabras. Para las prácticas, igual las vamos a hacer por equipos, estas prácticas, pero no quiero que sea la misma persona que hizo la anterior. Yo tengo registrado quién hizo o quién me mostró cada una de las anteriores prácticas. Así que ahora le toca a otro miembro del equipo trabajar. Pero por lo pronto vamos a terminar la parte teórica. Vamos a ver el comando ifconfig. Este comando ifconfig sigue por acá el nombre de la interfaz que voy a configurar. En el caso de la interfaz local o del loopback se llama LO. Inmediatamente después voy a poner la dirección IP que va a tener esta interfaz y puede ser, es optativo que le ponga aquí al final up, la palabra up, de arriba. Para detener una interfaz yo le podría poner ifconfig low espacio down para apagarlo y up para activarlo. Si lo voy a activar, debo de poner la dirección IP. Si se fijan, aquí no estoy indicando una máscara de red. Linux es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que esta es una interfaz de loopback y no tengo que poner la máscara. Y si yo me fijo aquí, aquí tengo mi interfaz de loopback que tiene la dirección IP 127.0.0.1 y tiene una máscara clase A. Eso es por defecto para el interfaz del loopback. En teoría, además de configurar el interfaz, activarlo y ponerle su IP, debo de agregar una ruta de cómo llegar a este interfaz. Y para eso ocupo el comando route, diciéndole que voy a agregar una ruta a un host. Yo puedo agregar rutas a un host o rutas a una red. Cuando agrego una ruta a un host, esta ruta me va a servir, o esta directiva me va a servir para poder encaminar paquetes que vayan solamente a ese host. En el caso de que fuera o estuviese yo agregando una ruta a una red, tendría que indicarlo y poner la máscara, obviamente la red y su máscara. Y al final le digo qué interfaz voy a utilizar para alcanzar a ese host o a esa red. Es, oye, voy a alcanzar a esta red a través de esta interfaz, por ejemplo. Sobre todo cuando estamos trabajando con ruteadores. ¿Cuándo podría darse el caso de que yo en la industria llegase a necesitar configurar un ruteador? Pues tal vez
si estoy haciendo un gateway para intercomunicar PLCs con red de PCs, podría estar yo configurando ese ruteador y diciéndole, pues, cómo puedo alcanzar a cada red. Evidentemente los comerciales pues tienen ya interfaces gráficos para todo esto. También tenemos interfaces gráficos en Linux, como habíamos platicado, pero si es un sistema embebido, a lo mejor nos toca hacerlo a mano. Y obviamente esto que estamos viendo es si el sistema embebido fuera en Linux, que podemos hacer ruteadores en Linux sin ningún problema. De hecho, hay miles de millones de ruteadores que utilizan Linux adentro. Por ejemplo, los de Total Play y creo que los de Metrocarrier, unos modelos también. Bueno, para un dispositivo físico, ya no el interfaz local o del loopback, que se recuerden que es un virtual, también vamos a poder utilizar el comando ifconfig. Observen cómo aquí pongo diagonal, que representa la raíz. Después pongo sbin. Sbin es un directorio de system binaries. Y adentro voy a encontrar el comando ifconfig. Un poco más de cómo está organizado o cómo están organizados los directorios en Linux lo vamos a ver más adelante. Aquí no estoy utilizando la ruta completa o el path completo. Estoy poniendo nada más el nombre del comando. Aquí estoy poniendo la ruta completa. ¿Qué diferencia hay? Bueno, aquí es más sencillo, aquí hay que escribir más. Yo no puedo poner el comando ifconfig directo si no lo tengo incluido en mi path por defecto. Cuando yo entro a la terminal, tengo una variable de entorno, variable de ambiente que se le llama, que es mi path de búsqueda de comandos. Vamos a ver si me conecto a mi Raspberry. Vemos que me había cambiado la IP, denme un segundo. ¿Cuál tengo ahorita? Vamos a ver si esta de aquí. Ok. Bueno, entonces por acá si yo tecleo el comando env de environment, me voy a encontrar aquí algunas variables de entorno, que así se le llama, que están declaradas en mi sesión. De aquí la que me interesa ahorita es esta de acá. El path que tengo por default, cuando yo tecleo un comando, va y lo trata de encontrar en este directorio.
o en este sería uno, de aquí para acá sería un directorio, este es otro directorio, otro directorio, otro directorio, otro más y otro más, estos dos más, este y este otro. Si el comando que estoy yo tecleando no existe en alguno de esos directorios, pues me va a decir que no lo encuentra. Entonces deberé de poner la ruta completa. Si nosotros vemos aquí en el ejemplo, acá arriba usábamos el ifconfig y si yo tecleo ifconfig solito, está en la ruta y me permite dejar el puro nombre del comando. No impide que pueda poner sbin ifconfig. Ahí está. Es lo mismo. Yo puedo utilizar la ruta completa o solamente el nombre del programa o comando que quiero ejecutar, siempre y cuando, en este caso, en mi variable del path esté incluida la ruta donde se encuentra el comando. Si se fijan, aquí yo tengo el directorio sbin en mi ruta y por tanto, pues puedo teclear directamente el comando. Entonces, el primer comando que ejecuto aquí es el alta de la IP y fíjense cómo aquí, como aquí tengo un dispositivo físico que es el Ethernet 0, aunque tenga yo solamente un puerto como el de mi Raspberry, siempre voy a tener el 0 porque siempre van numerados. Perdón. Perdón. Entonces, fíjense cómo tenemos nosotros que indicamos el interfaz, la dirección IP que le quiero asignar, la máscara de red, en este caso es una red clase C, y le digo que la voy a activar. Yo no sé si me conecté aquí a la, a ver, vamos a ver, aquí está ifconfig. Tengo que la ETH0 tiene la IP 1.182 y la inalámbrica tiene la 1.110. Yo me conecté a la 110, entonces la Ethernet la tengo, es esta de aquí, la dirección de Ethernet, y por ejemplo, si le pongo ifconfig ETH0 solito, ahí estoy viendo la del interfaz físico, la interfaz Ethernet. Y yo puedo apagarlo, por ejemplo, con ifconfig ETH0 down. Necesito utilizar el comando sudo porque esta es una instrucción privilegiada. Y estoy conectado, a ver si
Déjenme ver algo porque como estoy conectado a la inalámbrica, pero desde mi cable de Ethernet de mi laptop, tengo que ver si se está yendo por donde debe de ser. Ok, si observan, ya no me aparece el interfaz ETH0. ¿Por qué? Porque lo detuve. Yo podría activarlo manualmente asignando de nuevo la dirección IP que tenía. Y esto es parte de lo que ustedes van a estar haciendo. La dirección IP que tenía era la 1.182. Ahorita es demo. Después les voy a decir cuando vamos a empezar a hacer las configuraciones. Sudo ifconfig eth0 192, 168, 182, que era la que yo tenía antes, acuérdense. Netmask 255, 255, 255, 0. Oh. Y ya la tengo otra vez configurada. Muy bien. Perdón. Una vez que ya tengo el interfaz activo, debería también añadir una ruta a la red del mismo. Ahorita, con las versiones actuales de Linux, con solo configurar el interfaz y ponerle su máscara de red, en automático agrega la ruta. Acá yo lo pongo en el documento para ser pues más específico del procedimiento que se debe de seguir. ¿Qué haría ahora? Llamar al comando route para decirle que voy a agregar una red. Fíjense cómo aquí era host, aquí era host y acá es net. Aquí yo estaba agregando una ruta para llegar solamente a este host. Y aquí voy a agregar una ruta para llegar a toda la red. Observen cómo aquí la dirección era de un host y aquí la dirección es de una red. Y puedo ver que utilizo también la máscara de red. ¿Ok? Y además le voy a decir a través de qué interfaz es como voy a entrar. Esto que tenemos aquí, pues es la explicación de lo que les acabo de dar. Además de que nosotros tenemos que agregar la ruta a la red a la que pertenece el interfaz. Para poder salir a internet necesito el famoso ruteador por defecto o el gateway de la red. Cuando un paquete sale de nuestra aplicación, por ejemplo, estoy en el navegador y quiero acceder a una página web, recuerden que el nombre de la página, el URL, se traduce a una IP. Y esa IP, pues, si no está en nuestra red local, tiene que encontrarse un camino por donde llevar esa petición hasta que llegue a su destino final. Entonces, Linux, ¿qué es lo que hace? Tiene, igual que Windows, tiene una tabla de ruteo. Y esta tabla de ruteo me dice cómo puedo llegar a diferentes lugares. Aquí tengo dos interfaces, el interfaz ETH0 y el interfaz wireless. Este es el Ethernet y este es el wireless. Ambos están en la misma red. Por eso, si se fijan, acá yo tengo una ruta que me dice que yo puedo llegar
a la red 192.168.1.0 sin gateway. Este 000 quiere decir que no hay un gateway, una red clase C. Este U quiere decir que está up, que está activa la ruta. Este es una métrica que depende de cuántos saltos voy a dar, pero también depende del tipo de interfaz. Esto no lo vamos a ver por el momento. La referencia es una columna que se ha quedado, la de referencia y la de uso, para fines de compatibilidad, pero siempre están en cero. Entonces yo puedo llegar a la misma red por cualquiera de los dos interfaces. Pero, vamos a ponerle aquí -n para que me lo dé en formato numérico. Fíjense cómo cambia aquí y aquí ya me da una dirección IP. Cuando yo quiero enviar un paquete hacia afuera, por ejemplo, si le doy un ping a Yahoo, este paquete está yéndose a esta IP. Pero esta IP no está en mi red local, porque en mi red local solamente puedo llegar a ella a través de estos dos interfaces, y es la red 192.168.1.0. ¿Cómo podría yo llegar a esta IP? Bueno, lo que va a hacer el sistema operativo, el stack de TCP/IP, que todas las computadoras que tienen acceso por TCP/IP tienen, busca en su tabla de ruteo y va a buscar un destino que es el 0000, que es a cualquier otro lado, vamos a llamarlo así. Si el paquete va a cualquier otro lado que no sea mi red local, vas a encaminar ese paquete hacia este host, que ese va a ser el ruteador o el gateway de la red, que lo va a llevar hacia internet, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, esta IP es la de mi gateway, que tiene sus conexiones a internet y va a reencaminar este paquete con alguno de los proveedores, que puede ser el de Total Play o el de Metro Carrier o de Telmex, según convenga. Y ya de ahí va a encaminar ese paquete a alguno de ellos, y ellos lo van a ir encaminando y encaminando hasta que lleguen a su destino final, y luego en el proceso de respuesta pues va a ser prácticamente el mismo proceso. ¿Cómo agrego ese ruteador por defecto? Con este comando. Así como yo agregaba la ruta aquí, la voy a agregar, pero ahora voy a utilizar el parámetro default GW, que es el default gateway. Acá yo le decía que iba a ser, o estaba agregando una ruta a una red, a un host, y aquí que es mi ruteador por defecto. Evidentemente debe de ser la dirección IP de un host que esté en mi red. Fíjense cómo aquí este host está en mi red, en la red 192.168.1.0. Yo tengo una IP que en el caso de la interfaz Wi-Fi es la 1.110. La red es la 192.168.1 y mi IP en la red es la 110. Yo puedo alcanzar al gateway porque estamos en la misma red y tiene evidentemente su IP de red. Si el gateway estuviera en otra red, pues no lo podría alcanzar. Los gateways deben de estar siempre directamente alcanzables. Si mi Raspberry tuviera, o por ejemplo, el Wi-Fi estuviera conectado a otra red, podría llegar a tener dos gateways por default, pero ahí se vuelve algo complicado de manejar. Regresando por aquí, además de poner la dirección IP
del gateway, debo de indicar por qué interfaz puedo alcanzarlo. ¿Por qué? Porque si yo tuviese una computadora o una Raspberry que tuviera varios puertos, como les decía en la práctica que hacemos ahí en el laboratorio, es que le ponemos una o dos convertidores USB Ethernet, que lo que hacen es crear interfaces Ethernet. Ahí nosotros podemos conectar 2 redes o 3 redes, por ejemplo, a la misma Raspberry. Entonces, yo voy a poner, dependiendo de quién se conecte a dónde, y dependiendo de en dónde tenga yo mi ruteador por defecto. ¿Por qué? Porque podría suceder el caso, por ejemplo, vamos a ver, imaginémonos que tenemos por aquí, esto fuera mi Raspberry, yo podría tener, por ejemplo, una interfaz por acá, otro interfaz por acá, otro interfaz por acá. De hecho, estos serían bidireccionales, porque básicamente podemos conectarnos hacia y desde algún host. Y aquí yo podría tener, pues a lo mejor, una red conectada de este lado. Podría tal vez tener otra red también conectada de este lado. Que la canción. Y tal vez otra red conectada de este lado. Vamos a ver, ¿cómo trabaja actualmente? Vamos a hacer esto a un lado. Y vamos a pensar que este es nuestro módem. Módem proveedor de Internet. Esto es recordando lo que ya habíamos visto. Por este lado están los puertos Ethernet del módem de mi proveedor, que puede ser Total Play, Metro Carrier, Telmex, cualquiera de ellos. Y aquí está mi red local. Por acá tenemos una interfaz que me comunica con mi red local, donde está mi laptop, mi computadora, el Xbox, el PlayStation, el Wii, todos los que tienen ustedes ahí con los que se entretienen. Y por este lado está la conexión a Internet, que por ejemplo en los modems de Total Play y los de Telmex, los últimos, tenemos una conexión de fibra óptica, pero realmente se conectan a la LAN del proveedor. Ups. El proveedor tiene su propia LAN o su propia red, que podría ser incluso una WAN, en la que todos los módems están conectados. Entonces, el equipo que está aquí nosotros podríamos tener uno de nuestros equipos en la red. Su ruteador por defecto va a ser este módem, la dirección IP de este módem. Pero este módem, para poder encaminar los paquetes hacia el punto que sigue, debe de tener un ruteador por defecto. Y ese ruteador por defecto tiene que estar en esta red del proveedor. Si yo tuviera algo más sofisticado, que a lo mejor tuviera un ruteador, pues a lo mejor ya como en la escuela, yo aquí podría tener una LAN, que a lo mejor esta es la LAN de electrónica y esta es la LAN ¿qué quieren? De sistemas. Son dos redes diferentes que están asociadas
con el mismo ruteador. Aquí ahora sería un ruteador. Entonces, estas redes usarían al ruteador como su ruteador por defecto, y su ruteador por defecto tendría que estar de este lado, que lo va a alcanzar a través de esta interfaz. Aquí puede ser cualquier medio, como habíamos platicado, Ethernet, fibra óptica, Wi-Fi también, etc. Entonces, aquí voy a indicar cuál es el interfaz con el que voy a configurar o con el que voy a llegar al ruteador por defecto. Es evidente que cuando yo configuro este ruteador, le voy a decir que el ruteador por defecto lo alcanzo a través de esta interfaz. No le voy a decir que lo alcanzo a través de este porque no voy a llegar a él. Ahora, definiciones de interfaces y clientes, que era lo que habíamos visto en el archivo de hosts, aquí en mi Raspberry. Puedo ver el contenido del archivo de hosts con el comando cat. Cat quiere decir concatenate, pero también me sirve para dar el contenido de un archivo de texto. Aquí puedo ver cómo en este archivo tengo esta dirección 127.0.0.1 como localhost. Localhost es un nombre por defecto que se utiliza para representar a la propia máquina. O sea, si yo le digo ping localhost, realmente va a ser un ping a la dirección IP local. Ojo, aquí tengo yo habilitado IPv6. Vamos a ver por acá. Fíjense cómo tengo habilitado tanto IPv4, que es el de aquí arriba, como el IPv6. Ya lo trae por default la Raspberry. Si yo no tuviese habilitado IPv6, nada más me aparecería el renglón de aquí arriba. Como estamos en cualquiera de los dos, pues Linux toma el primero que se le ocurre para hacer el ping, como en este caso, y busca la dirección IPv6 local, que es esta. Esta es la equivalente a esta. Esta en IPv4 y esta en IPv6. Aquí tengo otra dirección, no importa cuántas veces, yo puedo repetir en cantidad de veces la IP con un nombre y lo único que le estoy haciendo es creando aliases. Incluso puedo poner en la misma línea varios aliases. Aquí le estoy dando un ping a Raspberry y va y se lo encuentra en este archivo. Cuando nosotros ponemos un nombre de un dominio o de un host, lo que hace por default, tanto Windows como Linux, como Mac OS, como cualquiera de ellos, es primero tratar de resolver ese nombre con el archivo de hosts. En los sistemas basados en Unix lo vamos a encontrar en etc hosts. En Windows luego hay un archivo por ahí que se llama lmhosts, que es para lo mismo. Entonces, va y busca en este archivo si encuentra cómo traducir ese nombre, ese URL, a la IP que le corresponda. Si no lo encuentra, ahora sí va y le pregunta al DNS y le dice, oye, mira, aquí tengo este nombre, dame su IP. El servidor de nombres de dominio
Es importante. Y siempre nosotros vamos a poner que el servidor de nombres como tal va a tener una dirección IP. Yo no podría ponerle al servidor de nombres un nombre, porque me pasaría lo de que fue primero el huevo o la gallina. Si yo veo aquí, tengo por acá que el dominio en el que está asignada mi Raspberry Pi es este. Y el servidor de nombres lo puedo encontrar en esta IP. Esa IP es la de mi gateway o el firewall que yo tengo, funciona como gateway de salida y también como, sería la palabra, como servicio de resolución de nombres. Resolver, le ponen luego en inglés, que se traduciría a resolvedor, pero pues como que esa palabra no existe. Entonces, cuando yo pongo un nombre de host que no existe en el archivo de etc hosts, va y le pregunta al servidor de nombres. Yo puedo poner 1, 2, 3 o 4 direcciones IPs diferentes. Aquí estoy preguntándole a lo que sería mi mismo firewall, pero podría poner, si el firewall no tuviese el servicio, podría yo utilizar servidores públicos como los de Google, de Yahoo, cualquiera de ellos. El que les había comentado del search, que habíamos visto antes, es cuando yo no pongo el nombre completo, o sea, el FQDN que veíamos ayer, sino nada más pongo el nombre del host, igual ya para poderlo mandar al servidor de nombres, o si no lo encuentro en el archivo de hosts, utiliza el nombre, le pega el search domain y así es como lo manda a buscar nuevamente. Este orden lo vemos aquí en el archivo de hosts.conf. Fíjense que aquí también lo tenemos. Esta no la dejo. Ahí está. Este es un orden definido en el que el orden de búsqueda de nombres para obtener sus IPs es primero en el archivo de hosts y después en el bind. Bind es el nombre que se le dio en sus inicios al servicio de DNS y se ha quedado ese mismo nombre. Entonces busca primero en el archivo de hosts y luego busca en el servidor de nombres. En sistemas operativos más modernos como la Raspberry, ahora aquí viene el multi-on, que quiere decir que va a hacer búsquedas en múltiples servicios. ¿Por qué? Porque ya no nada más tenemos el archivo de hosts y el DNS. Tenemos que un equipo de cómputo puede pertenecer a una red de Windows, dentro de la cual hay un servicio que se llama Active Directory. Este Active Directory lo que hace es controlar a las computadoras en Windows para gestionar usuarios y recursos compartidos, y también sirve como una especie de servicio de resolución de nombres local. Y así como tenemos ese, hay otro que se llama LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, parecido a lo que es el Active Directory, en donde yo puedo validar también nombres de dominios y muchas cosas más.
yo puedo configurar en mi Raspberry acceso a todos ellos de alguna forma, que pues no lo vamos a ver ahorita porque no terminaríamos. Prácticamente esto es lo que necesitamos para hacer la configuración de forma manual. Y ahora lo que vamos a hacer ya, pues hoy ya no, pero sí a partir de la próxima sesión, es que todo esto ya vamos a hacer esta configuración 100% a mano. Primero vamos a hacer todo a mano y después vamos a ver qué archivo debemos de modificar para que cuando arranque la Raspberry tome estas configuraciones. Eso lo vamos a hacer el lunes. Así que por favor, aquellos compañeros que ya tienen por ahí las Raspberries, fíjense nada más que le toque a otro de sus compañeros de equipo que tenga la Raspberry para que se pueda conectar. Solamente necesitamos la Raspberry. No hace falta nada más y en un momento dado lo que deben de tener es su monitor, su teclado también y su mouse para conectarse a la Raspberry en caso de que por alguna razón le den en la torre y tengan que conectarse directamente o tal vez reconfigurar la tarjetita micro SD, que no debería de pasar, pero ya ha sucedido. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí, muchachos? Muy bien. No, Inge. Pues en los 2-3 minutos de clase que quedan ya no puedo avanzar mucho, así que la dejamos hasta aquí por hoy. Continuamos el lunes y que tengan buen fin de semana. Igualmente, Inge. Gracias, igualmente. Hasta lunes. Hasta el lunes, muchachos. Profesor, Dime. disculpe, es que tenía una duda. Es que, bueno, había escuchado que estaban diciendo que el lunes no iba a haber clase o... caramba. ¿Y eso debido a qué? Por el 20. A ver, mi calendario. Me parece que está marcado en el calendario. Ok, bueno, pues si no hay clases el lunes, pues nos vemos el martes, ¿ok? Sí, Inge. Está bien, perfecto. Listo, muchachos. Hasta la próxima. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, profe. Hasta luego.